Cuando me sumergí en el baño aquella mañana, no sabía que iba a gritar ¡Eureka! Soy Arquímedes de Siracusa, y les abrazo desde los tiempos antiguos, desde aquella ciudad bulliciosa bañada por el sol, donde las olas del mar me susurraron secretos, que aún hoy retumban en la física. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los barcos flotan? ¿Por qué una palanca puede levantar un peso que parece inmenso? ¿O cómo podemos entender lo invisible que mueve el mundo visible? En los próximos minutos quiero contarte mi historia, mi pasión, y cómo descubrí los principios que explican las aguas, las fuerzas y las palancas, hasta convertirlos en luz para la humanidad. Nací alrededor del año 287 antes de nuestra era en la ciudad de Siracusa, en la isla de Sicilia. Hijo de un astrónomo, crecí rodeado de cielos, de mareas, de matemáticas y de barcos que cruzaban el mar Jónico. Desde niño fui un curioso. Construía máquinas de juguete, medía los ángulos del sol y observaba cómo una piedra al caer producía un surco en la arena. Quería saber por qué. Entré en contacto con los grandes pensadores de Alejandría y volví a Siracusa con una mente incendiada por la geometría y el ingenio. Me interesó especialmente la mecánica, la ciencia de cómo las cosas se mueven y por qué. Esa inclinación me llevó a estudiar lo que hoy llamamos hidrostática, la ciencia de los fluidos en reposo y las palancas, esa herramienta maravillosa que permite que lo pequeño empuje lo grande. Me encontraba un día encargado por el rey Hierón II de investigar si una corona que él había mandado fundir estaba hecha de oro puro o si el orfebre había mezclado otro metal. Me pregunté, ¿cómo puedo averiguar su densidad sin dañar la corona? Aquella pregunta, tan práctica, fue la chispa del descubrimiento. Y al sumergirme en el baño, vi cómo el nivel del agua subía y experimenté una intuición. El volumen desplazado por el cuerpo es igual al volumen del agua que se eleva. ¡Eureka!, grité. Mi corazón latía fuerte, porque allí mismo comprendí que esta sencilla observación podía describir por qué los barcos flotan, cómo los cuerpos se hunden o se elevan en agua y cómo medir lo que antes parecía intangible. Por cierto, he estado leyendo sus ideas y sugerencias en los comentarios, queridos suscriptores, y de verdad se agradecen mucho. Este canal es una comunidad viva y ustedes son parte esencial. Si estás viendo el video en un short o show, o como se diga ahora, busca nuestro video completo en el canal, es lo mejor que te puede pasar. Y si ya estás viendo el video completo, yo te doy triple like y te pido tu suscripción. Solo con eso ya serás parte de nuestro exclusivo grupo. Dejemos que la escena se abra en un silencioso taller junto al mar. Imaginen ese destello de sol sobre las olas y una bañera sencilla, con agua clara. Esa bañera es donde descubrí la ley del empuje. Todo cuerpo sumergido recibe una fuerza hacia arriba igual al peso del fluido desplazado. Esa es la base de la hidrostática. ¿Por qué es tan importante? Porque permite responder preguntas profundas. ¿Qué hace que un barco flote? ¿Por qué un globo de aire caliente asciende? ¿Por qué un submarino puede subir y bajar en el agua? Todo está en la densidad y en el empuje. Imaginen una esfera de oro puro lanzada al agua. Si desplaza mucho líquido, puede flotar, pero como la densidad del oro es mucho mayor que la del agua, se hundirá. En cambio, un barco, hecho de varias piezas y de aire en su interior, desplaza suficiente agua para que el empuje contrarreste su peso. En esa bañera comprendí, el volumen desplazado importa tanto como la masa, y mientras exploraba la hidrostática, mi mente también se detuvo en otro instrumento antiguo, simple y poderoso, la palanca. Dame un punto de apoyo y moveré el mundo, citaban mis antecesores, pero ¿qué significa eso realmente? Significa que con un brazo largo, un punto de apoyo fijo y una fuerza razonable, puedo levantar cargas gigantescas. Visualicen un gran bloque de piedra que parece inmovible y luego una barra apoyada bajo ese bloque con un fulcro, el punto de apoyo, y un hombre empujando en el otro extremo. Esa imagen encarna la palanca. Formulé la relación. La fuerza multiplicada por su brazo de aplicación es igual al peso multiplicado por su brazo.
lo que en lenguaje sencillo significa cuanto más lejos del fulcro empujas, más podrás mover una carga. Creamos así máquinas, catapultas, grúas, herramientas. Esa fue la base de la mecánica clásica, entender que las fuerzas se pueden multiplicar, que los efectos pueden amplificarse, que lo pequeño puede vencer a lo grande cuando la geometría y el punto de apoyo se combinan. Pero no se trata solo de fórmulas, se trata de momentos de duda, pasión, error. Recuerdo cuando construía mi palanca gigante para mover un barco monumental en Siracusa. La palanca se encajó mal, las cuerdas chirriaron y sentí el sudor correr por mi frente. ¿Me había equivocado en el cálculo del brazo? ¿La fricción era mayor de lo que había estimado? Me detuve y respiré. Fue en ese instante cuando comprendí que la ciencia y la ingeniería no es solo idea abstracta, es músculo, emoción, esperanza y a veces miedo. Fue en esa duda cuando nació la certeza. Volvamos a la hidrostática. Gracias a ella descubrí cómo diseñar dispositivos como tornillos de agua, que transportaban agua de ríos a campos de cultivo. Pensemos en la rueda, en la espiral girando y levantando el líquido. Veíamos agua que parecía vencer la gravedad. Fue mi manera de mostrar que la naturaleza puede cooperar con nosotros cuando comprendemos sus leyes. ¿Y qué consecuencias tuvo mi trabajo? Para la humanidad fueron enormes. Gracias a la palanca se construyeron obras monumentales en el mundo antiguo, templos, puentes, máquinas de guerra. Gracias a la hidrostática comprendimos cómo construir barcos más seguros, cómo medir densidades y pesos sin destrucción, cómo manipular fluidos. Mi obra influyó a generaciones posteriores, a los grandes de la ciencia que vendrían después, al Renacimiento, a la era moderna. Existe un legado que quizás pocos imaginan. Cuando un ingeniero en la Edad Media levanta una viga, inconscientemente está aplicando la palanca. Cuando un diseñador naval calcula la flotabilidad de un barco, aplica el principio del empuje. Mi vida fue una luz para esos futuros caminantes que aún no habían nacido. No obstante, quiero que visualices este momento. Estoy en el puerto de Siracusa, observo un navío pesado y digo, con la palanca correcta, lo levantaré, lo moveré hacia el astillero, y lo hago. Las gentes se asombran y digo, la razón gobierna, la geometría manda y la mecánica obedece. Pero también sé que el corazón del científico late, porque la curiosidad humana es el motor. Pasemos ahora a un dato curioso. Cuando descubrí mi famoso principio del empuje, algunos pensaron que era magia. ¿Cómo puede un cuerpo levantarse solo al sumergirse?, decían. Pero era solo naturaleza, hablando en su idioma matemático. También recuerdo que pedí que el paso del tornillo que lleva mi nombre tuviera forma helicoidal, porque observaba la espiral en el girasol. La geometría natural me inspiraba, y la historia me puso en conflicto. Durante el sitio de Siracusa sufrí, luché, diseñé máquinas con engranajes, palancas, poleas. Las ideas de mecánica que había soñado las convertí en defensas, elevar muros, torres, catapultas. Fue una aplicación directa de lo que había teorizado. Esa mezcla entre pensar y hacer me convirtió en algo más que un matemático, en un ingeniero de mi ciudad. Sin embargo, más allá de la guerra, lo que me interesa en este relato es que esos descubrimientos no están encerrados en un libro polvoriento, están en ti, en mí, en cada instrumento que hoy usamos. Cada vez que usas una llave para mover una tuerca, cada vez que usas una bomba para sacar agua de tu jardín, cada vez que un ingeniero planifica un puente, ahí está mi sombra. Imagina por un momento que levantas un vaso de agua y examinas cómo el agua no se desborda pero sube un poco. Ese pequeño ascenso es mi principio en microversión. Esa sensación de algo invisible que empuja es la emoción que yo sentí. La ciencia no es fría, es viva, y te invito a verla así. Permitamos que la cámara se mueva dentro del taller de ideas, planos, instrumentos, tornillos gigantes, una palanca extendida,
gotas de agua desplazándose. Observa la belleza de lo simple. Esa es la mecánica, esa es la hidrostática, esa es la palanca. Y cuando te digo que dame un punto de apoyo y levantaré el mundo, lo digo en serio, porque fue ahí cuando creí que la humanidad podía levantar su propio mundo, a través del conocimiento, a través de las herramientas, a través del ingenio. Quiero que sientas mi aliento al respirar en ese taller antiguo, el resplandor del Mediterráneo, el murmullo de las olas, los rodillos de madera de mis máquinas, el chirrido de las cuerdas, el aroma del bronce y del agua estancada. Porque la ciencia es humana, es cuerpo, es emoción, es temor, es triunfo. Y quiero terminar este desarrollo repasando una imagen. Un bloque gigantesco se desliza lentamente por una rampa gracias a poleas, palancas y cuerdas. En la cima, un ingeniero sonríe, así como yo sonreí en Siracusa, porque comprendí que la mecánica es la poesía de las máquinas y que la hidrostática es la poesía del agua y del aire, y juntos nos permitieron soñar. Así fue mi vida, buscando el fulcro, mirando la espiral, escuchando el agua y el susurro de la palanca, y ahora tú estás aquí, escuchando mi voz, compartiendo mi búsqueda. Esa conexión me llena, porque la ciencia no es solo mío, es nuestra. Y mientras tú ves este video, estás uniéndote a una larga cadena de curiosos, de entusiastas, de soñadores, y por eso confío en que sientes admiración, que sientes curiosidad, que sientes conexión humana conmigo. Y sí, lo siento. Mi tiempo ha pasado hace siglos, pero mi obra vive, y quizá tú la estás portando con tu mirada, con tus preguntas. Y eso me hace inmortal de alguna manera. Ahora, respira conmigo un momento. Mira al horizonte, piensa en las palancas, piensa en el agua que fluye, en la fuerza que actúa, y pregúntate, ¿te sentiste identificado con esta búsqueda? ¿Alguna vez has sentido la curiosidad de entender lo invisible? Porque yo sí. He sentido el peso del bloque y la ligereza del descubrimiento. He sentido el empuje del agua y también el silencio de la geometría. Y si tú lo has sentido, entonces nuestra búsqueda converge. La ciencia es un puente entre lo concreto y lo etéreo, entre la mano que empuja y la mente que comprende, y ese puente lo construimos juntos. Cada escaloncito cuenta. Este proyecto no sería posible sin personas como tú. Si te gusta nuestro trabajo y quieres apoyarnos, escanea el código QR o RQ o como sea, ese que ves en pantalla, y realiza tu donación. No importa el monto, cada aporte suma y nos permite seguir creando, aprendiendo y compartiendo lo que nutre el espíritu humano. Gracias por ser parte de esta comunidad. Pronto te daré un fuerte abrazo. Suscriptores, gracias por acompañarme y recuerda, para descubrir más teorías, personajes e ideas que cambiaron el mundo, no dejes de ver nuestro canal. Hasta pronto. Arquímedes de Siracusa.